La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado y con la revisión histórica que se ha hecho en los medios de comunicación. Hoy el editorial del Mercurio celebra la realización de un programa en el Canal 13 sobre los 1000 días de Allende. Dice que entrega imágenes muy valiosas y que presentan una cierta verdad incontrarrestable al haber ahí imágenes y videos de esa época y que son indesmentibles. Pero también ha habido otros programas, también ha habido otras revisiones, entre otras la del programa de televisión Imágenes Prohibidas, donde una de las cosas más impactantes ha sido la revisión de todo lo que tiene que ver con el caso Degollados que ocurrió en marzo de 1985. Y ahí pudimos ver a un adolescente, Manuel Guerrero, hijo, hablando. Escuchemos. Yo soy el hijo Manuel Guerrero. Y para empezar, como de comillas mi testimonio, quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan 1 año y son buenos. Hay personas que luchan 2 años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indispensables. De este tercer ejemplo pertenecía a mi papá. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ello. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto, si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto, no podemos aceptar más muertes. Mi padre murió con la hoz en la mano. Él perseguía un ideal que aquí está prohibido en Chile, pero que en otros países ya ha surgido y ha formado gobiernos que son fantásticos. Ha formado gobiernos que son de todos. Y mi papá perseguía esto. Yo no estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mi pena. Expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo un niño de 14 años que le llama la atención, que le haga, si quieren llamarlo, una clase de conciencia, un petitorio como quieran, pero debemos unirnos. Basta. Esto debe terminar. Tengo una hermana que tiene 8 años, se llama América. Ella aún no sabe la situación. Cuando sepa, seguramente parte de su mundo infantil se va a derrumbar. No va a tener lo que todos en esencia queremos, que es un padre. Como ya dije antes, mi papá murió con la hoz en la mano. Nosotros le pondremos el martillo, o la cruz, o un pan, un libro. Da lo mismo. Pero debemos terminar con esto. Gracias. 14 años tenía Manuel Guerrero. Cuando habló en ese momento, él decía, no expreso mi pena, no lloro, expreso mi indignación. Han pasado todos estos años, está Manuel Guerrero en el estudio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Y qué sientes cuando te escuchas? Buenas tardes. Bueno, me pasan muchas cosas porque por un lado está la materialidad del sonido y siento el ambiente nuevamente de cuando yo me dirigí a las personas que estaban ahí. Esto es una sala de reuniones de la Vicaría de la Solidaridad. Esto el mismo día habían pasado como 1 hora y media, 2 horas que a mí me habían informado que uno de los cuerpos que habían hallado en Quilicura, degollado, era el de mi padre. Y la materialidad de ese sonido además me trae el ambiente, pero también me trae la voz de un niño. La voz de un niño que se está refiriendo a un tema fuerte, que está tratando de elaborar en ese mismo momento qué le está ocurriendo, pero invitar a la acción. Lo que me pasa hoy día es que me parece que fue una época delirante, fue una época que no se puede adornar de romanticismo. A veces cuando uno piensa en los 80, por lo intenso que fue la lucha fundamentalmente, la épica de reconquistar la democracia,
Quizás si lo compara con el presente, fue una época de mayor vida, mayor actividad. Pero la verdad es que yo no le deseo a nadie tener que pasar esos momentos, ni menos a los niños, Yo lo que siento ahora, en parte logro sentir pena, pero nuevamente me bajo una indignación de cómo fuimos capaces como sociedad de llegar a ese tipo de acontecimientos. Realmente me vuelven a hacer el compromiso por lo que llamamos el nunca más. Una cuestión que tú llamas delirante, claro, era una sociedad de locos finalmente, ¿no? Y todos teníamos que estar con la teja un poco corrida para ejecutar algunas acciones o para soportarlas también, ¿no? Soportarlas como en la vida diaria. Exacto, o sea, cuando uno ve, a propósito de este documental que ustedes presentaban, Imágenes Prohibidas y otros, y uno ve los registros epocales, uno observa la cantidad de abusos que habían. Es decir, habían imágenes, por ejemplo, cuando nosotros íbamos con nuestra madre al bandejón central todos los viernes durante mucho tiempo, exigiendo justicia. El bandejón central de la Alameda frente a la Moneda. Frente a la Moneda, en pleno estado de sitio, y por el hecho de dejar un clavel te golpeaban, te tiraban lacrimógenas, o lograbas poner un cartelito, llegaba, te lo arrebataban, te golpeaban. Eso lo hacían todos los viernes. Es que yo vi esas imágenes también. Era muy impactante porque era como... además era una cosa sistemática de los carabineros de quitar el lienzo, de quitar el cartel, de impedir. Exacto. Ahí hubo una decisión que se la debemos a nuestras madres. Una decisión de todos los viernes ir a la 1, me parece, de la tarde, porque yo me arrancaba del colegio, saltaba el muro y me iba al bandejón, a pesar de que sabíamos que no iban a reprimir, es decir, íbamos dispuestos directamente a que nos golpearan, pero era como un gesto de dignidad, y además que es la cara de la moneda, es decir, que gritándole en el fondo, en forma digna a Pinochet, de que queríamos justicia. Es además un lugar muy simbólico porque está la moneda a un lado y está la Dirección General de Carabineros al otro lado. Exactamente, está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Educación, es como el centro político. Y eso es un gesto interesante de nuestras madres y de todos quienes nos acompañaron. Ahora, esto de que, volviendo al tema de delirantes, cuando uno te escucha a los 14 años decir mi padre murió con la voz en la mano, yo voy a seguir su camino, tengo indignación, ¿cuánto de eso que dijiste a los 14 años hoy lo recoges y lo sigues sintiendo como válido? O dices, bueno, ¿sabes qué? Yo en realidad estaba un poco equivocado, me imaginaba otra cosa. Del conjunto de palabras que dije ahí, que era este pensamiento que estaba elaborando, comparto prácticamente todo. Lo que me choca mucho y que yo pensé que no lo había dicho es que en ese momento yo le puse el nombre de que quería venganza. Eso probablemente es algo que de la lectura de los propios escritos que dejó mi papá y entre otras cosas, evidentemente no es eso lo que quería expresar, o sí, lo quería expresar en ese momento, pero nosotros nos fuimos por el camino de la justicia y un gran respeto y validación permanente de exigencia hacia el Estado de Derecho, que tiene que amparar a las víctimas y tiene que reconocer y reparar a los luchadores sociales y dar castigo a los criminales. Pero lo demás, bajo otros colores, bajo distintos matices, bajo los registros actuales, yo lo sigo compartiendo, que es la lucha de mi padre, de su generación, de lo que era el pueblo de Chile, por profundizar, reconquistar y profundizar la democracia, una expansión de la libertad y un respeto a los derechos humanos. Eso yo lo sigo validando día a día en todos los pasos de intervención que me toca. Manuel Guerrero, ahora que está toda esta revisión de los 40 años del golpe y que además se revisan también las cosas que ocurrieron a partir del golpe de Estado, como por ejemplo el crimen de tu padre, ¿qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en tu entorno familiar? ¿Qué pasa en la relación entre tu entorno familiar y la sociedad con toda esta revisión, con todos estos recuerdos, con todas estas imágenes? El septiembre es un mes, bueno, tenemos, en general como sociedad, tenemos como esta especie de bipolaridad que pasamos por el 11 de septiembre, pasa el 11 y luego ya estamos celebrando el 18. Es un mes muy cargado, como entre el nicho y la cesárea, entre el espanto y la ternura, en fin. Mi familia también lo recorre, pero lo recorre en forma especial porque se trata de su generación, se trata de sus familiares. Nosotros tenemos, como ocurre con muchas familias en Chile, tenemos tíos detenidos desaparecidos, aquí se destruyeron proyectos de vida, etcétera. Todo eso florece
el 11 de septiembre, y es un mes complejo, tal como el 29 de marzo para nosotros es muy complejo. Pero este año en especial, esta conmemoración de los 40 años tiene algo distinto, que es que se está abriendo la memoria nuevamente, pero está circulando ya no por los canales oficiales, que es lo que ocurría antes, por ejemplo, cuando el presidente Lago abrió la puerta de Morandé, en ese gesto que emulaba como a Mitterrand en Francia, así como muy desde la República, con mayúsculas, pero era él solo frente a la moneda. En cambio, hoy día la memoria está circulando por todos los canales y desde la sociedad civil. Yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde soy profesor, y pasando por Avenida Independencia he visto los carteles de la municipalidad, por ejemplo, que pone la imagen de los detenidos desaparecidos. Hay otro que es del local de Barros Borgoño, que hoy día está la PDI, que fue un cuartel de la CNI. Digo, qué bueno que las municipalidades están tomando este tema. Los colegios lo están tratando. Ayer se me acercó un oficial de la Brigada de Derecho Humano de la Policía de Investigaciones de Chile a conversarme sobre estos temas, que le interesaría escuchar el testimonio y ellos mostrarnos lo que están haciendo. O sea, yo veo que hay un despertar de la memoria con un compromiso mayor hacia los derechos humanos y al mismo tiempo estos cara a cara que se han producido y estas confesiones, estos pedidas de perdón, están pasando otras cosas. Y eso yo creo que a mi familia... En la medida que no sean un cálculo, el perdón es un tema complejo, pertenece a la tradición abrahámica, de esta tradición cristiana, judía, incluso musulmana, que sin embargo se ha ido mundializando. Y aquí en Chile se habla mucho de que el perdón es un tema personal, pero se ha pedido perdón a nombre de la Fuerza Armada, a nombre de, Erwin lo hizo a nombre del Estado, hoy día hay personeros que piden perdón. A mí me parece que es un gesto noble, pero en la medida que no sea un cálculo hipócrita para aparentar algo donde no ha habido elaboración. Y parte de esa elaboración tiene que ver con respecto de qué pido perdón y a quién se lo pido y quién está dispuesto a recibirlo. Y aquí el perdón concreto, en el caso de la violación de derechos humanos, es respecto a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes contra la humanidad. ¿Y cuáles son esos crímenes? Es que aquí hubo personas que en forma organizada desde el Estado violaron no solamente cuerpo y derechos, sino que violaron lo más humano del ser humano. Ese es el crimen contra la humanidad. Es decir, sometieron a personas a tal grado de vejámenes que lo dejaron convertido en paquetes. Los militares hablaban de la operación traslado de televisores, por ejemplo. Es decir, están deshumanizando y al mismo tiempo los perpetradores mataron una parte de sí, que es esta parte humana de reconocer al otro como un otro legítimo. Ese crimen contra la humanidad, respecto de él se le pide perdón, pero ese perdón entonces tiene que ser honesto y requiere no solamente un gesto de arrepentimiento, sino que una colaboración. Y esa colaboración tiene que ser en el campo de la justicia para que haya castigo, reparación, y ahí sí un camino hacia la paz. Cuando es cálculo, yo no creo en el perdón. Estamos conversando con Manuel Guerrero. ¿Qué te parecen las palabras del presidente de la República, que también han generado todo un tole-tole ahí en la derecha, sobre todo, ¿no? En la entrevista del domingo en el diario La Tercera, cuando él dice hubo muchos que fueron cómplices pasivos, que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Y eso molestó a mucha gente de la Alianza. Eso hace parte de esto que estás describiendo, ¿no? Que se están abriendo... más saliendo todo afuera, digamos, como decíamos recién, ¿no? Hay un escenario hoy día, casi un teatro del perdón, y con esto no quiero minusvalorar lo que está pasando. Hay muchos personajes que están actuando, que están apareciendo, y eso me parece muy importante en el sentido que parece que la sociedad chilena hoy día se vuelve exigible para quienes se sienten responsables y culpables el pedir perdón. Es decir, hemos ampliado el umbral de lo que es razonable decir hoy día. Eso me parece interesante, pero respecto al presidente, me parece que es una pedida de perdón un poco a destiempo. Es decir, si es que él tiene la convicción profunda, y yo ojalá, espero que sea responsable en sus dichos, de que aquí hay cómplices pasivos, hubiese sido interesante que lo hubiese manifestado cuando conformó el gabinete, cuando asumió el gobierno. Es decir, no hoy día, sino hace 4 o 5 años, cuando él empezó a armar su gobierno, no haber invitado a su gobierno, haber pedido retiro público de gente que no solamente fue cómplice pasivo, sino cómplice activo. Se lo preguntaron en su momento y él dice, no hay ningún miembro de mi gabinete que haya participado del régimen militar.
O sea, lo cual no es Joaquín real. Lavín, por ejemplo, entre otros muchos, La Roulette, Claro. Andrés Chadwick, etcétera, no solamente son los de los Pinochet Boys que participaron en Chacarilla, sino que formaron parte activa del gobierno con cargos de confianza y de responsabilidad, justificaron, avalaron ideológicamente, es decir, son completamente parte de un gobierno que fue una dictadura terrorista de acuerdo a los propios documentos oficiales del Estado y de acuerdo a la conciencia moral del conjunto de la humanidad hoy día. Entonces, me parece importante lo que hace el presidente a destiempo, pero hubiese sido más consecuente al inicio de su gobierno. Y por otra parte, los otros personeros de derecha que hoy día están pidiendo perdón, como Hernán Larraín, sería importante que lo hicieran respecto de los procesos en los que participaron y, entre otras cosas, abrir el camino para superar esta constitución, que es la sacralización, el amarre institucional precisamente del terrorismo de Estado. Ahora, entre tantas voces hay muchas voces destempladas también, la de Iván Moreira, en fin, se van a escuchar muchas cosas que nos pueden parecer, como decías tú, delirantes, pero tal vez necesarias, ¿no? Absolutamente. Y que caigan las máscaras y bueno, y eso se va es bueno, limpiando. Eso es bueno, y además que esto exige dar razón pública, es decir, que aparezcan los personeros, se expliquen, cuenten su historia, y ahí el resto sabremos comprender o no, pero que den razón de su acto, porque por ahora lo que ha habido es esconderse y eso no sirve para nada. Uh-huh. Bueno, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Cuántas generaciones van a tener que pasar, crees tú, Manuel? Eso es muy importante, porque a veces existe un optimismo falso de pensar que esto se termina cuando mueren los actores directos. No sé quiénes serán, cuando mueran las viudas, cuando mueran los hijos. Esto no termina con eso. Esto es un tema que tiene que elaborar la sociedad completa. Va a pasar el tiempo necesario hasta que en este país haya justicia. Realmente hay un consenso mínimo compartido de parte de todos los colores políticos de que los derechos humanos es un bien del cual debemos proteger, y eso tiene que quedar claramente establecido en nuestras normativas legales. Va a pasar cuando haya la Convención de Derechos del Niño ya esté reafirmada, cuando no se aplique la ley de amnistía, etc. Pero Manuel, ¿no te llama la atención que gente con educación, políticos de altos cargos, todavía sigan confundiendo el tema del clima político que había en Chile y quienes colaboraron a que un clima político terminara con un golpe de Estado, y el otro tema, que es todo lo que pasa después del golpe de Estado, que son las violaciones a los derechos humanos? A mí me impresiona esa confusión que todavía dice, bueno, pero hay responsabilidades de un lado y de otro, y se hace una mezcla que puede confundir a las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Ayer se hizo el lanzamiento en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de un estudio de la Corporación Opción que se llama Los ruidos del silencio. Los niños recuerdan el golpe militar, y se hacen entrevistas, grupos focales a los niños de hoy día, de 7, 9, 15 años, y la mayoría, más del 50%, no sabe que el golpe fue en septiembre. No conocen la historia. Aquí ha habido un bloqueo, una clausura a la transmisión de la memoria. Falta una educación en los derechos humanos para que esto no se vuelva a repetir. No solamente que los personeros asuman de que no hay justificación alguna, por mucho clima, por muchas razones políticas que hayan, no hay justificación alguna, jamás, de que un gobierno, que un Estado atente contra su propia ciudadanía en la forma criminal y cobarde que se hizo. Y además se requiere una política de Estado de educación de los derechos humanos, y eso implica poner no solamente en contexto, sino que condenar abiertamente el golpe militar y la matanza que hubo. En el caso, por ejemplo, de Hitler, a nadie se le ocurriría decir, ¿sabes qué? Hitler también hizo cosas buenas. Por ejemplo, las carreteras son buenas. No hay comparación entre las carreteras de Hitler y la matanza. Lo mismo debe ser respecto a Pinochet. Aquí la carretera austral debe dejar de portar el nombre Augusto Pinochet. En las clases de liderazgo de la Fuerza Armada debe salir Pinochet como el ejemplo que se hace como un gran líder. Cuando demos ese paso, habremos dado el paso de un reencuentro real y sano. Eso implica un camino de la paz y la justicia. Manuel Guerrero, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por poner estos temas en la palestra. Gracias, Manuel. Chao.